this rate-fixing scandal is going to hit the banking sector, starting with the Barclays chief Bob Diamond, like a nuclear bomb. Era 3 de julio de 2012. Justo en este día se dio a conocer una noticia que la sociedad británica esperaba desde hace varias semanas. Desde Londres se confirmaba la noticia. Bob Diamond había renunciado a su puesto de director ejecutivo del banco Barclays, admitiendo en su momento que le habían fallado a sus clientes y accionistas. Aunque probablemente no conozcan a Bob Diamond, es notoria la ironía sobre sus declaraciones sobre la culpabilidad de los banqueros en las grandes recesiones, especialmente la del 2008. Según Diamond, los banqueros deberían dejar de pedir disculpas por lo sucedido, ya que argumenta que hay muchos beneficios que ha traído la banca al desarrollo de las sociedades. Pero un año después, él mismo pediría disculpas al verse envuelto en un escándalo sobre la manipulación de la tasa LIBOR por parte del banco Barclays y muchos otros bancos. Todos hechos ocurridos durante su gestión en el banco, y esto significaría grandes daños a la economía inglesa e incluso la europea. Britain's anti-fraud investigators are to look into the LIBOR interest rate rigging scandal. The Serious Fraud Office probe comes after Barclays chief executive Bob Diamond resigned over his bank's role in the manipulation of the interbank lending rate. Las presiones en los días previos a su renuncia eran enormes y, para prueba de ello, tenemos las declaraciones de David Cameron, primer ministro de aquel momento del Reino Unido. Y en esta simplemente él estaba buscando explicaciones por parte de Barclays y los bancos en general ante este escándalo ocurrido con la manipulación de la tasa LIBOR. I'm determined we learn all the lessons from what has happened at Barclays, and as I've said already today, people have to take responsibility for the actions and show how they're going to be accountable for those actions. Para comprender la indignación en aquellos días, será necesario retroceder varios años y empezar hablando de nuestro protagonista, Bob Diamond. Bob Diamond nació en Holyoke, Massachusetts, en Estados Unidos, obviamente, el 27 de julio de 1951. Tenía 8 hermanos y sus padres eran ambos profesores. Desde temprana edad, destacó académicamente, obteniendo un grado de bachiller en Ciencias Económicas en el Colby College. Luego, en la Universidad de Connecticut, consiguió un máster en Administración de Negocios. Es en Connecticut donde empieza su carrera como banquero y entra en Morgan Stanley, donde trabajaría hasta 1992. En 1992 entra al banco de inversión CS First Boston y Diamond se establece en Tokio, donde ejerce de presidente y CEO del CS First Boston Pacific, enfocado en las operaciones de los países de toda la región del Pacífico y su desarrollo. En 1996, Diamond entra en Barclays y rápidamente escala posiciones, encargándose mayormente de los proyectos de inversión del banco. Trabajaba para Barclays Capital, el banco de inversión de Barclays. Su estabilidad dentro de Barclays le fue posicionando como una figura de poder. Sin embargo, en el 2006 fue acusado de evasión fiscal para aumentar sus márgenes de ganancia en los tratos de Barclays Capital y ayudar a varios de sus clientes. Sin embargo, el eco de la noticia no fue suficiente para que peligrara su posición en el Barclays. 3 años después, incluso estuvo cerca de lograr la adquisición del banco Lehman Brothers por parte de Barclays, el cual estaba afectado en el año 2008. Pero finalmente Barclays solamente adquirió parte de los activos de Lehman Brothers, siendo Diamond quien organizó el trato, otorgándole a Barclays de esta manera una presencia muy importante en Wall Street. En el 2011 fue designado como director ejecutivo de Barclays, donde en menos de 2 años un escándalo terminaría apartándolo de este puesto. Tras esta breve introducción de la vida de Bob Diamond y quién era, la importancia de su cargo, ahora será necesario saber qué es la tasa LIBOR. La tasa LIBOR es la tasa a la que los bancos ofrecen sus préstamos a otros bancos en Gran Bretaña. LIBOR significa London Interbank Offered Rate. Los bancos, aunque compitan entre sí, es muy común que realicen préstamos entre ellos, ya que ellos necesitan cumplir con unas exigencias legales, entre las cuales está el encaje legal, que es una porción de los depósitos que recibe, el cual no puede disponer para prestar, y por ello, si tiene algún problema de liquidez y no puede cumplir con esta porción,
el banco tendría consecuencias legales negativas. Por ello, estos solicitan los préstamos, obtienen la liquidez y así logran cumplir el objetivo. Si la tasa aumenta, esto encarece pedir préstamos y beneficia a los bancos con mayor capacidad para prestar. Pero aquellos que requieren el préstamo pueden verse muy perjudicados en el futuro a tener que pagar mayores intereses. Esto puede llevar a la quiebra a un banco bastante vulnerable, y allí sus efectos más graves sobre la economía. Para calcular la tasa, la British Bank Association hace una encuesta a los principales bancos británicos, siendo estos de 8 a 20 bancos. Cada banco propone una tasa que considera justa por parte del banco. Se elimina el resultado más bajo y alto y se hace un promedio simple. Este es el método de cálculo de la tasa LIBOR y claramente deja un espacio para que se manipule a través de arrojando datos distintos a los que se consideran justos. Un dato más alto va a tender a empujar la tasa a la alza y viceversa. Si la tasa LIBOR es alta, normalmente va a beneficiar a los grandes bancos con mayor capacidad para prestar, pero aquellos bancos que tengan menos capacidad para préstamo y estén en una situación delicada se van a ver bastante perjudicados porque van a tener que pagar mayores intereses al momento de solicitarle un préstamo a otro banco, y esto puede generar una bancarrota y muchos problemas en la economía. Es necesario reconocer que la tasa LIBOR también es usada como un punto de referencia para muchas transacciones en todos los niveles globalmente. Por ello, su efecto repercute en todo el mundo. Es común ver préstamos otorgados sumándole un valor a la tasa LIBOR, es decir, LIBOR más unos puntos porcentuales que sean acordados. Estos obviamente fueron deformados si la tasa LIBOR era manipulada. Préstamos de todo tipo, estudiantiles, mobiliarios, para vehículos y entre tantos, entonces se alejaban del precio que sería justo, y las personas comunes y corrientes estaban perdiendo su dinero, ahí dejando un gran daño en la economía. Aquí en el gráfico podemos observar lo siguiente. Se apunta, según varias investigaciones, que entre el 2005 y 2007 se manipuló la tasa LIBOR al alza para aumentar los beneficios de Barclays. En cambio, entre el 2008 y el 2009 se presionó la tasa a la baja para dar una sensación de estabilidad y fortaleza financiera en la economía británica. A mediados de 2012 la situación era insostenible. Muchos bancos estaban involucrados en la manipulación de la tasa y finalmente las investigaciones al respecto estaban dejando claro que dicha manipulación estaba ocurriendo. Ante esto, Barclays fue el principal foco de atención y los medios buscaban un culpable. Bob Diamond, la cabeza de Barclays, fue señalado, aunque su participación en el momento no estaba comprobada. Pero al ser la imagen principal del banco, fue presionado y sancionado, aunque este se defendía refiriéndose a traders y otros trabajadores del banco como los verdaderos responsables de dicha manipulación. Haya estado consciente o no de los actos de estos trabajadores, igualmente dejó manchada su imagen por poca capacidad para haber hecho algo al respecto para detenerlos. Aunque varias declaraciones, incluso una de un exdirectivo de Barclays, Jerry Delmessier, acusó a Diamond de haberle ordenado manipular la tasa LIBOR, dejando claro que Diamond posiblemente sí estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. Tras el proceso judicial, Barclays fue multado por 290 millones de libras y perdió gran parte de su influencia mundial. En cambio, Diamond, el cual, según The New York Times, tuvo un rol mínimo en el escándalo, debía renunciar simplemente por ser la cara inaceptable de la banca. Este solamente tendría una multa de 2 millones de libras en el 2013, pero se le permitiría trabajar tranquilamente en otros bancos. Varios bancos también fueron encontrados culpables de manipular la tasa LIBOR, y por ello la credibilidad de LIBOR como punto de referencia de las transacciones a nivel mundial quedó relegada, tanto que a partir del 2022 en Estados Unidos dejarán de usarla para usar la SOFR, la cual se calcula de una forma completamente distinta. Con respecto a la vida de Bob Diamond apartado de Barclays, se sabe que en el 2013 inició un proyecto en una compañía llamada Atlas Mara, dedicada a la banca de inversión para el desarrollo del continente africano. En 2019 dejó el puesto de CEO, pero sigue siendo un directivo de la empresa. También, desde entonces, se dedicaba a dar charlas de temas variados de interés económico. Este escándalo simplemente es una ocasión más donde individuos egoístas, buscando aumentar sus ganancias, usan cualquier instrumento a disposición para lograr su objetivo,
sin importarles el daño que sus acciones puedan causar a la sociedad. Las instituciones bancarias perdieron credibilidad por estos hechos, ya que es necesario recalcar que el gobierno no interviene en la estimación de la tasa LIBOR, todo se lo encomiendan a los bancos. Todo el peso recae en la honestidad y ética que se esperaba de los bancos, pero como dijo Bob Diamond al renunciar, los bancos le han fallado a sus clientes y accionistas, por ello que también le fallaron a la sociedad.